En la cena familiar, me acusaron de no aportar nada y todos aplaudieron. Sonreí y anuncié que dejaría de pagar su hipoteca de $6,000. Papá se atragantó con su bebida y mamá se puso pálida. Era una fría noche de noviembre cuando organicé una cena familiar en nuestra casa en Raleigh, Carolina del Norte. Soy Laura Gómez, de 38 años, y acababa de conseguir un gran ascenso en mi firma financiera. La mesa estaba puesta, el aroma a pavo asado llenaba el aire, y yo estaba lista para compartir mi noticia, esperando un momento de orgullo familiar. Mi hermano se levantó, copa en mano, y declaró: «Mamá y papá dijeron, nunca aportas nada a esta familia». La sala estalló en aplausos. Mis padres, mi tía, incluso mis primos aplaudieron como si fuera una actuación. Congelé mi sonrisa, sintiendo el escozor de sus palabras. Entonces, algo se rompió. Me levanté, lo miré directamente a los ojos y dije: «Perfecto». Entonces los $6,000 que he estado pagando por su hipoteca cada mes se acaban hoy. Mi padre se atragantó con su vino, tosiendo fuertemente. El rostro de mi madre se puso pálido, su tenedor cayó con estrépito sobre el plato. La sala quedó en silencio, todos los ojos puestos en mí. No di explicaciones. No era necesario. La verdad había salido a la luz y el aire se sentía eléctrico. Lo que sucedió después puso a mi familia de cabeza y todavía estoy recuperándome. Semanas antes de esa cena, estaba metida de lleno en la planificación, esperando una noche para recordar. Había pasado días recorriendo supermercados en Raleigh, eligiendo el pavo más fresco, batatas y arándanos para un festín familiar en condiciones. Mi esposo me ayudó a cargar las bolsas desde el coche, bromeando sobre que había comprado suficiente para alimentar a un ejército. Quería que todo fuera perfecto. Velas en la mesa, una lista de reproducción de jazz suave y un mantel nuevo para que nuestro comedor se sintiera especial. Envié invitaciones a mis padres, mi hermano, mi tía y algunos primos, imaginando sus sonrisas cuando compartiera mi gran noticia. A los 38 años, acababa de ser ascendida a gerente senior en mi firma financiera, un título por el que había trabajado años para conseguir. La idea de que mi familia levantara sus copas para brindar por mi éxito hacía que mi pecho se hinchara de orgullo. No podía dejar de pensar en lo que este momento podría significar. Al crecer, siempre fui la que se esforzaba más, quedándose hasta tarde para estudiar mientras mi hermano holgazaneaba. Recordaba noches en mi apretado apartamento, estudiando libros de texto de finanzas, persiguiendo certificaciones para escalar en el mundo corporativo. Mi esposo se quedó a mi lado, preparando café a medianoche, animándome en cada examen. Esos sacrificios dieron sus frutos, mi nueva oficina tenía vistas al centro de Raleigh y mi sueldo finalmente podría aliviar algunas cargas familiares. Quería hacer más por mis padres, quizás ayudarles a arreglar su porche que crujía o cubrir facturas inesperadas. Si veían lo lejos que había llegado, quizás finalmente dirían que estaban orgullosos. Llegó el día de la cena y yo bullía de emoción. Pasé la mañana cortando verduras, mi hijo ayudando con el relleno mientras mi esposo colocaba las sillas. Imaginé a mi padre dándome una palmada en la espalda, a mi madre radiante, incluso a mi hermano asintiendo con respeto. Pero a medida que los invitados llegaban, algo no se sentía bien. Mi hermano llegó tarde, apenas saludó, con los ojos fijos en su teléfono. Mis padres entraron arrastrando los pies, con los rostros tensos, ofreciendo abrazos rápidos antes de sentarse en silencio en la mesa. Mi tía charlaba sobre el tiempo, pero su sonrisa parecía forzada. El jazz sonaba suavemente. El pavo olía de maravilla, pero el aire tenía un frío que no podía identificar. Mi hijo me miró, levantando una ceja como si él también lo sintiera. Lo ignoré, diciéndome que eran solo nervios. Quería que esta noche nos uniera más, que les mostrara en quién me había convertido. No tenía idea de lo equivocada que estaba sobre lo que se avecinaba. Pasé horas perfeccionando el menú, eligiendo platos que sabía que a mi familia le encantaban, cacerola de judías verdes para mi madre, pastel de pecanas para mi padre. Incluso compré una botella de vino que mi hermano mencionó una vez que le gustaba, esperando que pudiera iniciar una conversación real. Mi esposo y yo habíamos ahorrado durante semanas para permitirnos el festín, recortando en nuestras propias compras para hacer esta noche especial. Seguía imaginando sus reacciones cuando anunciara mi ascenso, la forma en que sus ojos podrían iluminarse.
Había trabajado tan duro, no solo por mí, sino también por ellos. Quería ser la hija que facilitaba las cosas, que les daba algo de que presumir en la iglesia o en el centro comunitario. Mirando hacia atrás, debería haber notado las señales antes. Las llamadas de mi hermano se habían vuelto más cortas con los años, siempre apresuradas, nunca preguntando por mi vida. Mis padres rara vez mencionaban mi trabajo, desestimando mis actualizaciones con comentarios vagos sobre sus propias dificultades. Pensé que esta cena podría cambiar eso, cerrar la brecha que sentía crecer entre nosotros. Recordé un momento de hace años, cuando recibí mi primer gran bono y me ofrecí a ayudar con sus facturas. Me lo agradecieron, pero fue rápido, casi despectivo, como si se esperara. Aparté el recuerdo, concentrándome en el presente. La mesa estaba puesta. Las velas parpadeaban y respiré hondo, lista para compartir mi noticia. Mi hijo me apretó la mano debajo de la mesa, su apoyo silencioso me anclaba. Estaba lista para una noche que nos haría sentir como una familia de nuevo. Cuando el pastel de calabaza llegó a la mesa, la sala se sentía más pesada de lo que esperaba. El comedor de nuestra casa en Raleigh brillaba bajo la suave luz del candelabro, la mesa cargada de pavo asado, puré de papas y cacerola de judías verdes. El despliegue era un festín, cada plato humeante y fragante. Pero los rostros a mi alrededor no coincidían con la calidez. Mi hermano, Mateo, estaba sentado frente a mí, con la mandíbula apretada, apenas tocando su plato. Mi padre, Raúl, jugueteaba con su copa de vino, evitando mi mirada. Mi madre, Pamela, picoteaba su comida, con los labios apretados. Mi tía, Elena, hablaba del tiempo, pero su voz era forzada. Solo mi esposo, Roberto, y mi hijo, Benjamín, parecían a gusto. Roberto me ofreció una sonrisa tranquilizadora mientras Benjamín amontonaba relleno en su plato. La lista de reproducción de jazz que había elegido sonaba débilmente, pero no podía enmascarar la tensión que se apoderaba del aire. Respiré hondo, lista para compartir mi ascenso. Había trabajado años para esto, y quería que lo supieran. Antes de que pudiera hablar, Mateo empujó su silla hacia atrás y se levantó, con la copa en alto como si fuera a dar un brindis. Sus ojos se clavaron en los míos, fríos y afilados. Mamá y papá dijeron, nunca aportas nada a esta familia, declaró, su voz cortando la sala. Las palabras golpearon como una bofetada. Mis primos aplaudieron. Mi tía se unió. Incluso mis padres asintieron, con rostros petulantes. El aplauso resonó, cada palmada una puñalada en mi corazón. Sentí mi pulso acelerarse, mis manos temblando bajo la mesa. Benjamín me miró, con el tenedor congelado a medio camino, sus ojos abiertos de par en par por la confusión. Roberto buscó mi mano, su agarre firme, pero apenas lo sentí. La habitación parecía girar, su traición hundiéndose. Me levanté, mi silla raspando el suelo, y forcé una sonrisa. Perfecto, dije, mi voz tranquila pero aguda. Entonces los $6,000 que he estado pagando por su hipoteca cada mes se acaban hoy. Raúl se atragantó con su vino, tosiendo violentamente, con la cara roja. El tenedor de Pamela cayó con estrépito sobre su plato, su rostro se tornó de un pálido fantasmal. El aplauso cesó, reemplazado por un silencio atónito. Mis primos intercambiaron miradas, sus manos congeladas. La boca de Elena se abrió, pero no salieron palabras. La sonrisa petulante de Mateo vaciló, sus ojos se entrecerraron. No vacilé. Había guardado este secreto demasiado tiempo, y su acusación había roto algo dentro de mí. Durante 5 años, continué, mi voz firme, he pagado $6,000 cada mes por la hipoteca de Raúl y Pamela. Esos son $72,000 al año, más de $360,000 en total. También he cubierto las primas de su seguro de salud, $400 al mes, porque no podían pagarlo después de que papá se jubilara. Y no olvidemos los $2,000 para la reparación de su techo la primavera pasada, o el arreglo de la fontanería el año anterior. Miré a Raúl, que todavía tosía, con la servilleta apretada contra la boca. Pamela miraba su plato, sus manos temblando. Mateo se sentó de golpe, su rostro una mezcla de conmoción y desafío. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el leve zumbido del refrigerador desde la cocina.
Esto se acaba ahora, dije, mis ojos recorriendo la mesa. No más pagos, no más cubrir a nadie. ¿Creen que no contribuyo? Bien, están por su cuenta. Roberto asintió, su mano todavía sobre la mía, su expresión fiera de apoyo. Benjamín me observaba, sus ojos brillando con algo parecido al orgullo. Elena tartamudeó, Laura, quizás podamos hablar de esto, su voz débil, sus manos retorciendo su servilleta. Negué con la cabeza. No hay nada de qué hablar, dije. Dejaron clara su postura. Mateo se inclinó hacia adelante, su voz baja. ¿De verdad vas a hacer esto por un comentario? Encontré su mirada, sin inmutarme. No es un comentario. Son años de ser invisible para todos ustedes. El resto de la cena transcurrió en un silencio casi total. Pamela jugueteaba con su comida, sin comer. Raúl sorbía su vino, su tos disminuyendo, pero su rostro aún enrojecido. Mis primos evitaban mi mirada, su entusiasmo anterior desaparecido. Elena intentó cambiar de tema, mencionando el coche nuevo de un vecino, pero nadie respondió. Roberto mantuvo su mano sobre la mía, un ancla silenciosa. Benjamín comía lentamente, mirándome cada pocos bocados como si comprobara que estaba bien. Sentí una extraña calma, como si me hubieran quitado un peso de encima. Había pasado años cargando con sus problemas, pensando que eso me ganaría su respeto. Pero esa noche, vi la verdad. No me veían. No de verdad. Y había terminado de intentar demostrarles mi valía. 3 días después de la cena, mi teléfono vibró con un mensaje de voz de Pamela. Estaba en la oficina de casa, revisando correos electrónicos, cuando apareció la notificación. Su voz sonaba temblorosa pero aguda, suplicándome que la llamara. Laura, estás siendo demasiado dura, dijo, su tono una mezcla de culpa y acusación. Tenemos que hablar de los pagos de la casa. No puedes simplemente quitarnos la alfombra de debajo de los pies así como si nada. Escuché, con la mandíbula apretada, mientras continuaba hablando de lo difíciles que habían sido las cosas desde que Raúl se jubiló. No mencionó los años que había cubierto sus facturas, ni una palabra de agradecimiento, solo una exigencia de que el dinero siguiera fluyendo. Borré el mensaje sin responder, mis dedos flotando sobre el teléfono. Había pasado demasiado tiempo cargando con su peso, y sus palabras solo endurecieron mi determinación. Esa tarde, entré en mi cuenta bancaria y cancelé los pagos automáticos de la hipoteca de Raúl y Pamela. Fue un simple clic, $6,000 al mes desaparecidos. También detuve las transferencias de $400 del seguro de salud que había estado haciendo para ellos. La pantalla confirmó los cambios y sentí una extraña mezcla de alivio y pavor. Durante 5 años, había mantenido sus vidas a flote, pensando que era mi deber como hija. Ahora había terminado. Roberto entró, vio la pantalla y asintió. Hiciste lo correcto, dijo, su voz firme. Benjamín estaba en la escuela, pero sabía que lo entendería. Mi familia, mi verdadera familia, estaba aquí en esta casa, no pidiendo limosnas mientras me juzgaban. Al anochecer, mi teléfono se iluminó de nuevo, esta vez con mensajes de texto de primos con los que no había hablado en meses. He oído que estás abandonando a tus padres, decía uno. Otro decía, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que Raúl y Pamela habían iniciado una campaña de rumores. Habían llamado a mi tío, al club de bridge de mi tía Carlota, incluso a nuestros antiguos vecinos, tejiendo una historia de que le había dado la espalda a la familia. Me pintaron como fría, ingrata, una hija que preferiría dejar que sus padres perdieran su casa antes que mover un dedo. Nadie mencionó los cientos de miles que había pagado para mantener esa casa suya. Revisé los mensajes, cada uno un nuevo corte, pero no respondí. No jugaría su juego. Luego llegó el mensaje de Mateo, tarde esa noche. Estás destruyendo a esta familia, decía. Mamá y papá están enloquecidos por tu culpa. Arregla esto, Laura. Me quedé mirando las palabras, mi corazón latiendo con fuerza. Él había estado allí en la cena, liderando la carga contra mí, y ahora tenía el descaro de culparme por su pánico. Quise responder, enumerar cada dólar que había gastado, cada sacrificio que había hecho. Pero me detuve. Responder solo me arrastraría a su caos.
En cambio, apagué mi teléfono y me fui a la cama. El brazo de Roberto a mi alrededor, su respiración constante, un recordatorio de que no estaba sola. A la mañana siguiente, me concentré en lo que importaba. Llevé a Benjamín a la escuela, riendo mientras me contaba sobre su proyecto de historia. Roberto y yo planeamos una caminata de fin de semana, algo que no habíamos hecho en meses. Aparté el drama familiar, decidida a no dejar que me consumiera. Pero los rumores seguían llegando. Una compañera de trabajo cuya hermana conocía a mi tía me preguntó si estaba bien, diciendo que había oído que había cortado la relación con mis padres. Forcé una sonrisa, dije que era complicado y cambié de tema. La historia de Raúl y Pamela se extendía como la pólvora, cada versión más distorsionada que la anterior. Les habían dicho a los parientes que estaba acaparando mi riqueza, que siempre había sido distante, que me importaba más mi carrera que la familia. Dolía, pero me negué a entrar en el juego. Mantuve mi rutina, anclándome en la vida que había construido. Benjamín llegó a casa con una buena nota en un examen de matemáticas y lo celebramos con pizza. Roberto y yo nos quedamos despiertos hasta tarde hablando de nuestros próximos pasos, quizás incluso unas vacaciones. Pero el mensaje de voz de Pamela persistía en mi mente, su voz resonando con derecho. Revisé mi cuenta bancaria de nuevo, confirmando que los pagos estaban detenidos. La finalidad de ello se sentía correcta, pero pesada. Había cargado con sus problemas durante tanto tiempo que era extraño dejarlos ir. Sin embargo, cada vez que pensaba en devolver la llamada, recordaba su silencio en la cena, sus asentimientos cuando Mateo me acusó. Ellos habían tomado su decisión, y yo había tomado la mía. Una semana después, Mateo entró en la oficina de Roberto sin avisar. Roberto estaba en su escritorio, en una pequeña firma de contabilidad en el centro de Raleigh, con papeles esparcidos a su alrededor. Mateo no llamó, simplemente entró, su rostro tenso con una mezcla de ira y desesperación. «Tienes que hablar con Laura», dijo, inclinándose sobre el escritorio, su voz baja pero intensa. «Está destrozando a esta familia al cortar a mamá y papá». «No está bien, Roberto». «Lo sabes». Roberto se reclinó, su expresión tranquila pero firme. Había previsto esto, especialmente después de los mensajes de texto y los rumores que circulaban. Mateo continuó, pintándome como la villana, diciendo que había dejado a nuestros padres en un lío financiero sin pensarlo dos veces. No mencionó los años que había pagado sus facturas, solo se centró en cómo mi decisión lo estaba arruinando todo. Roberto no vaciló. «Laura ha hecho más que suficiente», dijo, su tono firme. «No puedes entrar aquí y exigir que arregle tu desastre. Tienes que irte, Mateo». El rostro de Mateo se enrojeció, sus manos se cerraron en puños. Abrió la boca como para discutir, pero Roberto se levantó, señalando la puerta. «Ahora», dijo, su voz sin dejar lugar a debate. Mateo vaciló, luego se dio la vuelta y salió furioso, cerrando la puerta de un portazo. Roberto me llamó justo después, contándome cada palabra. Escuché, con el estómago revuelto. El descaro de Mateo de ir a mis espaldas, de intentar poner a Roberto en mi contra, se sintió como otra traición que se sumaba al dolor de esa cena. Esa noche, mi teléfono sonó de nuevo. Era Elena, mi tía. Su voz era vacilante pero urgente. «Laura, necesito decirte algo», dijo, haciendo una pausa como si sopesara sus palabras. «Mateo sabía del dinero que les estabas dando a Raúl y Pamela. Lo has sabido durante años». Me quedé helada, agarrando el teléfono con más fuerza. Elena continuó, explicando cómo Mateo se había jactado ante ella el año pasado de no tener que ayudar a nuestros padres porque yo lo estaba cubriendo todo. Dijo que era más fácil así, añadió, su tono cargado de culpa. No quería contribuir, así que se quedó callado. Dejó que tú llevaras la carga. Sentí una oleada de conmoción, luego una ira que ardía en mi pecho. Mateo no solo me había acusado en la cena. Había ocultado la verdad para eludir su responsabilidad, dejándome soportar la carga sola mientras él jugaba al hijo devoto. Le di las gracias a Elena, con la voz tensa, y colgué. La revelación fue un golpe duro. Había pasado años pensando que estaba ayudando a mi familia, creyendo que Mateo simplemente no se daba cuenta, no que fuera un calculador.
Saber que había permanecido en silencio deliberadamente, dejándome agotar mis ahorros mientras él no contribuía en nada, hizo que me hirviera la sangre. No era solo por el dinero. Era la mentira. La pretensión de que yo era la que les fallaba. Me senté en el sofá mirando la pared, mi mente acelerada. Roberto se acercó, sentándose a mi lado, su mano en mi hombro. No le debes nada, dijo suavemente. No después de esto. Asentí, el peso de las palabras de Elena asentándose. Eso era todo. Había terminado con Mateo. No más llamadas, no más mensajes, no más oportunidades. Más tarde esa noche, Benjamín llamó a la puerta de mi habitación. Se quedó allí, su espigada figura llenando el umbral, sus ojos buscando los míos. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, su voz baja pero preocupada. Me había oído hablar con Roberto, había captado el filo en mi tono. Forcé una sonrisa, palmeando la cama para que se sentara. «Estoy bien, Ben», dije, alborotándole el pelo como cuando era más joven. Solo averiguando quién importa realmente en esta familia. Frunció el ceño, sin entender del todo, pero sintiendo el dolor. Le conté una versión simplificada, que algunas personas toman más de lo que dan y que a veces hay que dejarlas ir. Asintió, apoyándose en mí, y por un momento me sentí anclada. El apoyo silencioso de Benjamín, la lealtad inquebrantable de Roberto. Ellos eran mi familia ahora, no los que me habían dado la espalda. Bloqueé el número de Mateo esa noche. Fue un acto pequeño, pero se sintió definitivo, como cerrar una puerta que había dejado abierta demasiado tiempo. No necesitaba sus disculpas ni sus excusas. La llamada de Elena me había mostrado quién era realmente, y no iba a dejar que me arrastrara de nuevo a su drama. Me quedé despierta pensando en los años que había pasado tratando de mantener a todos contentos, solo para ser sorprendida por su resentimiento. Pero con Roberto y Benjamín a mi lado, sentí una claridad que no había tenido antes. Mateo podía quedarse con sus secretos, sus acusaciones, sus chantajes emocionales. Yo seguía adelante, y él no vendría conmigo. 2 días después, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Pamela. Estaba en la cocina cortando verduras para la cena cuando apareció. «Laura, siento si te molestamos», decía, las palabras goteando en sinceridad. «Pero tienes que reconsiderar detener los pagos. Estamos teniendo dificultades. Por favor, llámame». Ningún reconocimiento de los años que había pagado su hipoteca. Ninguna gratitud. Solo otra súplica de dinero. Miré la pantalla, con el cuchillo todavía en la mano, sintiendo una familiar ira burbujear. Las palabras de Pamela no eran una disculpa. Eran una exigencia disfrazada de arrepentimiento. Dejé el teléfono, sin responder, y volví a cocinar. Ya había tomado mi decisión, y su mensaje solo confirmó que tenía razón. Al día siguiente, Elena me llamó mientras estaba en el trabajo. Su voz era baja e inquieta. «Laura, hay algo más que deberías saber», dijo, vacilando. «Raúl y Pamela han estado hablando de ti en línea. Publicaron en X diciendo que estás dejando que Roberto controle tus finanzas, que él es la razón por la que los cortaste». Mi corazón se hundió mientras Elena describía las publicaciones, vagas, pero directas, pintándome como una marioneta en mi propio matrimonio, abandonando a mis padres por la codicia de mi esposo. Incluso habían insinuado que estaba acaparando riqueza, dejándolos en la indigencia. La traición dolió más que las acusaciones de la cena. No solo habían desestimado mis sacrificios, sino que ahora estaban arrastrando el nombre de Roberto por el fango en una plataforma pública para que todos nuestros parientes lo vieran. Llamé a Elena esa noche, mi voz firme pero fría. 5 años, Elena, dije, caminando por mi sala de estar. 5 años pagué su hipoteca, su seguro, sus reparaciones, cientos de miles de dólares, y ni una sola vez dijeron gracias. ¿Ni una? Elena intentó interrumpir, su tono suave diciendo que entendía, pero yo no había terminado. Y ahora están en X, mintiendo sobre Roberto, sobre mí. No tienen derecho a reescribir la historia para hacerse las víctimas. Elena suspiró, admitiendo que había intentado disuadirlos, pero no quisieron escuchar. Le di las gracias por decírmelo, pero mi mente estaba acelerada. Esto ya no era solo un chisme. Era un ataque deliberado,
y había terminado de dejarlo pasar. Esa noche, tomé una decisión. Bloqueé los números de Pamela y Raúl, tal como había hecho con el de Mateo. No más mensajes, no más llamadas, no más oportunidades para que me hicieran sentir culpable. Había pasado demasiado tiempo esperando su aprobación, creyendo que la familia significaba cargar con sus problemas sin cuestionar. Pero sus mentiras en las redes sociales, su negativa a reconocer mis esfuerzos, me mostraron quiénes eran realmente. Cortar el contacto no fue fácil. Hubo una punzada de culpa, un destello de duda, pero se sintió necesario, como quitarse un peso que había llevado demasiado tiempo. Roberto se sentó conmigo mientras lo hacía, su mano en mi espalda, su apoyo silencioso firme como siempre. Benjamín estaba arriba, sin saberlo, pero sabía que lo entendería cuando se lo explicara más tarde. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada, una mujer con la que había trabajado en algunos contratos en mi firma. Le expliqué la situación, no solo los pagos detenidos, sino los rumores, las publicaciones en redes sociales, los años de apoyo no apreciado. Necesito proteger a mi familia, le dije, mi voz firme. No quiero que vengan tras nosotros por dinero o que sigan arrastrando nuestros nombres. Ella fue tranquila, profesional, delineando los pasos para asegurar nuestras finanzas. Creamos un fideicomiso para el fondo universitario de Benjamín, asegurándonos de que fuera intocable. También redactó una carta para Raúl y Pamela, formal pero clara, declarando que ya no atendería sus demandas. No era una amenaza, solo un límite, uno que debería haber establecido hace años. Sentí una extraña paz después de eso. La llamada de la abogada, los números bloqueados, la claridad de mi elección. Todo asentó algo en mí. El mensaje de Pamela había sido la gota que colmó el vaso, un recordatorio de que algunas personas tomarán todo y aún exigirán más. La advertencia de Elena sobre sus publicaciones en línea solo lo hizo más claro. No necesitaba su aprobación ni su presencia en mi vida. Mi familia era Roberto, Benjamín y el hogar que habíamos construido juntos. Miré las fotos en nuestro refrigerador, Benjamín en la obra de teatro de la escuela, Roberto y yo en una ruta de senderismo, y supe que había tomado la decisión correcta. Podían quedarse con sus historias, sus publicaciones, su culpa. Yo era libre. Un mes después, el silencio de mi familia era más ruidoso que nunca. A través de un primo lejano, me enteré de que Raúl y Pamela habían perdido su casa. El banco la embargó cuando no pudieron seguir con los pagos de la hipoteca que yo una vez cubrí. Habían empacado sus pertenencias y se habían mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, un lugar que apenas podían permitirse con la pensión de Raúl. No sentí triunfo, solo un dolor silencioso. Había pasado años manteniendo esa casa suya, invirtiendo mis ahorros en su estabilidad, solo para que me lo arrojaran a la cara. La noticia se asentó como una piedra en mi pecho, pesada pero definitiva, un recordatorio de que mi decisión de alejarme había sido la correcta. Mateo, supe, había conseguido un trabajo en una tienda minorista, escaneando artículos en una caja en algún lugar de Raleigh. No se había puesto en contacto desde que salió furioso de la oficina de Roberto, y no esperaba que lo hiciera. El primo que lo mencionó dijo que parecía agotado, haciendo malabares con largos turnos para llegar a fin de mes. Una parte de mí se preguntó si alguna vez reflexionaría sobre su papel en la fractura de nuestra familia, pero no me detuve en ello. Mateo había tomado sus decisiones ocultando lo que sabía sobre mi apoyo, acusándome para salvar las apariencias, y yo había tomado las mías. Su silencio era su propia carga ahora, no la mía. Había bloqueado su número y no tenía planes de desbloquearlo. En casa, la vida con Roberto y Benjamín se sentía como un nuevo capítulo. Nos habíamos unido más, dedicando tiempo a los pequeños momentos que importaban. Pasábamos los fines de semana cocinando juntos, Benjamín dominando sus volteretas de panqueques mientras Roberto y yo nos reíamos de sus intentos desordenados. Una noche, Benjamín preguntó por la familia, su voz cuidadosa. ¿Por qué ya no vemos al abuelo y a la abuela?, dijo, revolviendo chocolate caliente en la encimera de la cocina. Respiré hondo, eligiendo mis palabras. A veces, la gente toma más de lo que da, le dije. Poner límites significa protegernos a nosotros mismos, incluso de la familia. Asintió, con el rostro pensativo, y vi que algo hizo clic en él, una lección sobre el respeto propio que desearía haber aprendido antes. Benjamín estaba creciendo, y quería que supiera que su valor no dependía de la aprobación de los demás.
Encontré una vieja caja de recibos en mi oficina, enterrada bajo archivos de hace años. Eran los registros de los pagos de la hipoteca que había hecho para Raúl y Pamela, $6,000 al mes, cada mes durante 5 años. Los hojeé, la tinta desvaída un crudo recordatorio del peso que había llevado. Cada recibo era una pieza de evidencia, no solo del dinero, sino de la manipulación que había soportado, su silencio, sus acusaciones, su negativa a reconocer lo que había hecho. No los guardé por amargura. Eran una lección, una forma de recordarme nunca dejar que la culpa me arrastrara de nuevo a su caos. Guardé la caja en un cajón, no para pensar en ello, sino para echarle un vistazo cuando la duda se colara. Mirando hacia atrás, vi la verdad que había pasado por alto durante tanto tiempo. La familia no es solo sangre. Son las personas que te ven, que te valoran, que no exigen tus sacrificios sin gratitud. Raúl, Pamela y Mateo habían dado por sentado mi apoyo, convirtiéndolo en una historia en la que yo era la villana. Pero poner límites no se trataba de castigo. Se trataba de protegerme de su ingratitud y manipulación. Había pasado años tratando de demostrarles mi valía, solo para darme cuenta de que nunca la verían. Roberto y Benjamín eran mi familia ahora, y su amor era suficiente. Había aprendido a decir no, a alejarme y a construir una vida en la que no me definieran las expectativas de los demás. Esa era mi fuerza, y la llevaría adelante sin importar lo que viniera después.